participar de la cena del Señor. Espero que todos estén ya preparados con su pan y con su vino. Y es bueno recordar que lo más importante para tomar la cena del Señor es estar en paz con el Señor y en paz también con nuestros hermanos. Eso es lo que significa discernir el cuerpo del Señor. Y estos elementos que comemos, su pan y su sangre, representan la carne el pan y el vino representan la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Escritura dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En el nombre del Señor, comamos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Bebamos en el nombre de nuestro Señor. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Quiero compartir con ustedes esta mañana un pensamiento. Va a ser corto, pero el pensamiento también tiene su título y es la perseverancia del justo. La perseverancia del justo. Y eso está principalmente, su base la encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 24 y versículos número 15 y 16. Dice: oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Yo sé, y era también mi punto de vista, o sea, mi entendimiento primario en relación a este versículo 16, que cuando hablamos de que el justo cae 7 veces, lo relacionamos con el pecado, que el hombre peca, se arrepiente, el Señor lo perdona y sigue adelante. De ahí otra vez cae, y pareciera que si son solamente 7 veces, ¿qué va a ser de nosotros? Porque no son 7 veces la que hemos fallado delante del Señor, ha sido mucho más nuestras fallas delante del Señor. Entonces, tenemos primero que entender a qué se refieren esas 7 veces, y tenemos también que entender el contexto que está relacionado con ese versículo. Primero, leímos esos dos textos, esos dos versículos, porque no pueden ir separados para que entendamos correctamente. Si solo leemos el verso 16, nosotros nos vamos a tomar nuestra propia aplicación, que es lo que ha sucedido. Pero si tomamos y leemos y entendemos el versículo número 15, sabremos que muchas veces el justo va a caer en serios problemas porque el impío está detrás de él.
y porque Él le va a poner una trampa, porque lo va a meter en serios problemas. En fin, entonces aquí dice, oh impío, no aceches la tienda del justo. Está hablando de la casa, de la morada del justo. No aceches, dice, y no saquees su cámara. Cuando está hablando de saquear, está hablando de robar. Y no solamente de un robo de repente, sino está hablando de algo premeditado que se llegó a la casa para quitar todos los bienes del justo. Imagínense ustedes cómo una persona puede quedarse en sus condiciones financieras, emocionales también, físicas hasta, y espirituales después de un gran robo donde pueda perder todos sus bienes o pueda hasta perder su trabajo y quedarse sin nada y con una familia y con responsabilidades muy serias. ¿Qué va a hacer el justo? ¿Va a decaer? ¿Va a quedarse en el suelo? ¿Va a quedarse frustrado? ¿Va a quedarse deprimido? No. Aquí dice 7 veces se levantará el justo. 7 veces. Porque 7 veces cae, dice. Se tropieza o le ponen tropiezo o encuentra un obstáculo y vuelve a levantarse. Y la Biblia nos dice también en el Salmo 37, en el verso número 17, dice, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. El que sostiene a los justos es Jehová. Entonces no debemos de preocuparnos si estamos andando correctamente, honestamente y con rectitud delante del Señor y también delante de los hombres. Porque aunque entremos a serios problemas financieros, aunque caigamos en una situación que para nosotros pueda ser desde nuestra perspectiva que no saldremos de ella, vamos a salir, porque el Señor nos va a levantar, el Señor nos va a dar el ánimo, el Señor nos va a dar la fortaleza, el Señor nos va a dar el entendimiento para levantarnos. Es más, Él va hasta extendernos la mano si nos estamos hundiendo para levantarnos de esa situación difícil. Aquí también en el Salmo 37, dice en el verso 24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, dice. Porque es obvio, ¿no es cierto? Alguien se cae físicamente, ¿qué va a hacer? Se va a quedar ahí lamentando y llorando, sobándose la pierna o la rodilla o lo que se haya lastimado y ahí nunca más se va a levantar. No, algunos que tienen hasta vergüenza se levantan inmediatamente, a pesar del dolor, se levantan y se quedan como que nada está pasando. ¿Pero por qué? Porque no van a, lo lógico es que no se queden ahí en el suelo. Pero espiritualmente los impíos sí se quedarán en el suelo, porque para ellos ese es su lugar. Pero los justos serán levantados, porque Jehová, dice, sostiene su mano. Entonces, si estás en serios problemas, si estás en dificultades, si has pasado por momentos difíciles, pero tú eres una persona justa, una persona que teme al Señor, una persona que ama sus caminos y que vive cada día a la luz de su presencia, es decir, consciente de que el Señor te está viendo y que tú no estás religiosamente viviendo o obligadamente tratando de ser un justo, no, sino que espontáneamente vives para agradar a tu Señor. Debes tener la seguridad que el Señor tiene su mano sobre tu vida y Él va a sostenerte y Él va a levantarte cuando caigas. Entonces, este texto no se refiere propiamente a caer en pecado. Sin embargo, si tú caes en pecado, fallas, ofendemos, pues tenemos que arrepentirnos. También hay que levantarse, no hay que quedarse postrado y decir, no, yo ya no puedo regresar, el Señor no me va a perdonar. No, el Señor no perdona si alguien no pide perdón. Nosotros necesitamos arrepentirnos y tengan la seguridad que el Señor va a perdonarnos. Una cosa sí es verdad, todo hombre es pecador. El sabio Salomón dijo en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 20, dice, porque no hay hombre que no peque. Y él lo repite en 1 Reyes 8:46, cuando está inaugurando el templo, dice, Señor, tú oirás nuestra oración. Cuando nosotros te pidamos perdón, tú nos oirás, porque, Señor, no hay hombre que no peque, dice. O sea, él está reconociendo que no hay uno que pueda decir que es justo. No,
Pues justo en el sentido de que Dios lo sostiene, porque es Dios el que sostiene al justo, no es el justo por su propia justicia. Ahí va otra vez el sentido correcto de la justificación que el Nuevo Testamento nos aclara y que no está confuso en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en 1 de Juan, capítulo número 1 y verso número 8, leemos el consejo que el apóstol Juan da a sus lectores de esa carta. Él dice ahí, capítulo 1, verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Aunque el Señor nos haya perdonado ya de nuestros pecados y Él viva dentro de nosotros, infelizmente todavía la vieja naturaleza está en nuestra vida. Y esa está habituada a pecar, esa está viciada en el pecado, esa no cambia. Solamente la cruz puede liberarnos de ella. Por eso Cristo murió en la cruz. Pero en cuanto estamos en la tierra, estamos siendo probados con esas dos naturalezas para que nosotros nos inclinemos a la naturaleza que no peca, que es la simiente de Dios, y dejemos a un lado esta naturaleza. Sin embargo, van a haber momentos en la vida que nos vamos a inclinar a esta otra, a esta naturaleza débil, viciada. Y dice por eso, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. O sea, nosotros cada uno debemos reconocer que fallamos, ¿verdad? No importa qué altura tengamos espiritual o cuántos años llevamos en la vida cristiana, siempre vamos a estar fallando. Tal vez ya no con lo mismo de antes, o tal vez hasta peor, ¿verdad? Dependiendo si nosotros hemos abandonado la gracia del Señor. Dios no lo permita. Pero dice en el verso número 9, si confesamos nuestros pecados, y ahí está la clave, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, fiel y justo, y limpiarnos de toda maldad. O sea, además de perdonarnos, Él también nos hace sentir la limpieza que trae el verdadero perdón de Dios cuando hay un verdadero arrepentimiento, pero viene a través del reconocimiento de nuestros pecados. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho que nuestra naturaleza es pecaminosa, pero también Él nos ha ofrecido de una forma gratuita su perdón. Y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, no importa si pecamos, lo importante es confesar nuestro pecado, arrepentirnos y seguir adelante. Que nada nos detenga. Usted dirá, pero, ay hermanos, no es, mis debilidades son terribles y yo siento vergüenza con lo que yo hago. Pues qué bueno que sienta vergüenza. Imagínense si no sintiera vergüenza. Ya quiere decir que su corazón está endurecido, con su conciencia ya no tiene sensibilidad, que se está encallando la conciencia. Ahí sí estamos en un serio problema. Pero cuando sentimos vergüenza, sentimos culpa, sentimos también pena de ofender al Señor, eso es bueno, porque eso nos va a conducir hacia su tabernáculo. Vamos a llegar con nuestro sacrificio y vamos a decir, Señor, perdona. Y el Señor te va a decir, claro, por eso murió mi Hijo, para perdonar tus pecados. Entonces, recuerden, nuestro título es La perseverancia del justo. Tenemos que perseverar, tenemos que seguir adelante. El justo 7 veces cae, 7 veces se levanta. El impío caerá y ahí se quedará. ¿Por qué? Porque ese es su lugar. El impío permanece caído. Bueno, nosotros podemos ver dos ejemplos de eso. Uno positivo, el justo, y uno negativo, el impío. Y, tristemente, los dos ejemplos están entre los apóstoles que el Señor escogió. Uno de esos es Pedro y el otro es Judas. Imagínense. O sea, Judas era un impío. Tristemente, sí. Él nunca abandonó su pecado que más amaba. Él nunca abandonó el ídolo que cargaba en su bolsita, escondido, que era su codicia. Nunca. Él llegó, el Señor lo llamó con la esperanza de que él pudiera, al lado del Señor y de su justicia, de su rectitud, de su misericordia, abandonar ese pecado terrible y desear ser diferente. Pero no,
durante los 3 años y medio, él continuó indiferente, no quiso cambiar, todo lo contrario, él estaba teniendo sus propios planes, él quería hasta manipular el ministerio del Señor para que llegara el momento determinado que él manifestara su reino en sus días, para él ser el tesorero del reino. Pero como no sucedió, resulta que dice aquí la Escritura en el capítulo 22 de Lucas. Dice, estaba cerca la Pascua de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Perdón, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Por eso estaban buscando la manera cómo hacerlo, ¿verdad? Y entró Satanás en Judas. Oigan lo que está escrito aquí en el libro de Lucas. Dice, entró Satanás en Judas. ¿Cómo es que él pudo haber permitido que ese ángel impío, perverso, malvado, del infierno, del abismo, entrara en su corazón? Por la codicia. Por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, uno de los apóstoles. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. O sea, encontraron la manera de cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque él conocía los hábitos del Señor, los lugares que él frecuentaba, y entonces de alguna manera encontraría la forma, y así fue. Fue en el Getsemaní, donde él llevó a aquella multitud, aquella turba de personas, alguaciles del templo y de otros, para llegar a prender al Señor. Entonces, él aquí es el impío, que habla el propio Salmo 109, que es un impío. Dice la Escritura también, allí en el Salmo 37, donde estábamos leyendo, me recuerdo de ese texto, de ese versículo, dice, porque los malignos, 37:9, serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco, dice el verso 10, no existirá el malo. Escuchen, observará su lugar y no estará allí. Y así sucedió exactamente cuando el apóstol Pedro está en el aposento alto, y están ellos orando, y él se dio cuenta que están solo 11 apóstoles. Entonces dice aquí la Escritura, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, capítulo 1, verso 15, y los reunidos eran como unos 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Guía de los que prendieron a Jesús, un traidor. Y era contado con nosotros, dice Pedro, asustado. Ahora escuchen, recuerden que estamos viendo la comparación entre Judas y Pedro. Y aquí está Pedro, que permaneció en esa batalla que vivieron esos días de la Pascua. Él está ahí, de pie, y dirigiendo a los demás apóstoles, y dirigiendo a aquel grupo de hermanos, a pesar de lo que él vivió. ¿Por qué? Porque él sí se levantó. Judas no. Oigan lo que dice. Y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. O sea, en el capítulo 27 de Mateo leemos que él se ahorcó. Lo que sucede es que ellos entendieron después que cuando él se ahorcó, probablemente donde se ahorcó en el árbol, se quebró la rama, y él se cayó y se despeñó y se reventó como un como un odre que recibió el vino nuevo, pero como él no estaba preparado, no contuvo, no pudo tenerlo, y se reventó.
¿Qué es lo que pasa? Él es un ejemplo de aquel impío que cae y no se levanta, porque él no tuvo ni siquiera, solo dice la Biblia que él se arrepintió, pero fue un arrepentimiento de haber cometido un grave error, pero no estaba con el deseo de ir y pedirle perdón al Señor, no estaba. Pero Pedro falló muchas veces. Imagínense ustedes, en aquella ocasión, tal vez no podemos decir que él falló en esa ocasión, pero él le dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a contigo. Y él sale del barco y comienza a andar sobre el mar, sobre las aguas. Imagínense qué gran victoria. Nadie de los demás, de los apóstoles, caminó sobre las aguas. Pedro sí lo hizo. ¿Se puede decir que él falló en eso? No, porque después también regresó al barco con Jesús. Pero él sí falló cuando él comenzó a colocar sus ojos en los vientos y en las ondas y comenzó a hundirse. Y entonces el Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Pero qué hizo? Dice que el Señor le extendió su brazo. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 37? Dice: el Señor va a sostener al justo. Aquel que sí sabe que falla, que se ofende, que ofende, pero que inmediatamente va a tomar otra actitud, que no se va a quedar contrario, siempre siendo una oposición, no, va a caminar diferente. Entonces el Señor lo levantó. En otra ocasión dice que el Señor les está diciendo a ellos que Él va a ser crucificado, que Él va a sufrir, lo van a matar y todo, y de repente Pedro dice que lo llevó aparte de los apóstoles, veía solito, dice, comenzó a reprenderlo, así dice, comenzó a reprenderlo y a decirle: Señor, que eso nunca te vaya a suceder. Y dice que en la escritura que el Señor solo se dio vuelta y vio a los otros discípulos y dice: apártate de mí, Satanás, porque solo tienes puestos tus ojos en las cosas de este mundo y no en las cosas de Dios. Pero ¿quién? Él no vio a Pedro, porque él sabía que no era Pedro. Pero Pedro, imagínense ustedes, se prestó. Él fue un instrumento en las manos del enemigo para tratar de colocar en circunstancias difíciles al Señor. Y Pedro ahí, ¿qué hizo? No se quedó ahí en el suelo. Es que yo no sirvo para nada. Ya lo intenté, traté de tener discernimiento. No tuve, y lo único que hice fue meter la pata ahí en hablar lo que no debía con el Señor. Él no se quedó ahí. Siguió adelante, reconoció su falla y él pudo haber pensado: ay, Señor, perdóname, qué carnal soy, yo no entiendo tus caminos realmente, Señor. Y Satanás se quedó avergonzado porque Pedro siguió adelante. De repente también encontramos a Pedro en el patio del palacio, él fallando, y dice allí que 3 veces él negó al Señor, 3 veces estaba ahí negado. Yo no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Pero después dice que él lloró amargamente. Y recuerden la palabra que el Señor le había dicho. Le digo: después de que te conviertas, va y fortalece a tus hermanos. Y eso fue lo que hizo Pedro, exactamente en el aposento alto. Él está ahí animando a los hermanos y él fue lleno del Espíritu Santo. Recuerden, él falló, él ofendió, él hizo muchas cosas terribles, aún ya siendo un apóstol. Él tuvo problemas con el apóstol Pablo y él tenía un poco de vergüenza de juntarse con los gentiles y que los hermanos de Judea lo vieran comiendo con ellos, en tanto que Pablo dice que lo avergonzó públicamente, diciéndole: siendo tú judío, ¿por qué comes con los gentiles? Y qué gran problema que Pedro pudo haberse sentido muy mal ahí por esa situación tan vergonzosa que sucedió. ¿Se quedó ahí? No, siguió adelante. Todos fallamos, hermanos. Todos ofendemos de alguna manera. No se queden en el suelo. Levántense. Tomen una actitud diferente. Escuchen, Jesús es el mejor ejemplo de perseverancia del justo. Él dijo: yo voy a ser entregado en las manos de los gentiles y del pueblo los sacerdotes me van a matar. Y así sucedió. Lo mataron, lo crucificaron. Después lo sepultaron sus discípulos. Y escuchen, al tercer día se levantó. Él se levantó. Él no se quedó ahí abajo. Él no quedó destruido ahí. Él no se quedó pensando: mi pueblo me mató, no me aman. ¿Y por qué yo me quedo? Yo tanto que estoy me entregando por ellos, estoy me sacrificando y ellos no me aman. Señor, yo no quiero volver con esa gente. Nosotros somos así. Él no. Él se levantó.
levantó en su resurrección a favor de ese pueblo. ¡Qué corazón! Por eso dice la Escritura, 7 veces cae el justo y se levanta. Jesús es el ejemplo del verdadero justo que se levantó de las partes más bajas de la tierra para darnos el ejemplo a nosotros que no debemos quedarnos caídos. Amén. Ahora, hay una cosa muy importante. Es Él el que sostiene al justo, según lo que leímos en el Salmo 37 y el verso 23. Ahora, esto nos revela algo muy importante. El Señor no quiere ver a nadie o no quiere ver a ningún hombre caído. Él lo quiere levantar. No quiere verte caído. Todos los hombres. Por eso dice, Él sostiene al justo, pero en el versículo número 17. Pero en el versículo número 23 dice que el hombre es el Dios el que sostiene a todo hombre. ¿Qué quiere decir? Dios no quiere verte caído. Él quiere levantarte. Él quiere extenderte la mano como le extendió a Pedro cuando estaba hundiéndose en las aguas, para que te levantes y no te quedes en tu situación compleja. Levántate, porque el Señor quiere hacerte feliz en ese aspecto. Sin embargo, es triste, pero el impío no aceptará la ayuda divina. Preferirá permanecer caído. Y así como el justo Jesús se levantó en su resurrección, déjenme decirles, la séptima levantada del justo, hablando simbólicamente, será en la resurrección. Podemos tener muchas caídas, pero cuando participemos de la resurrección, será nuestra séptima levantada, la séptima levantada de victoria, la séptima levantada cuando estaremos ya en la presencia del Señor sin ningún tipo de problemas. ¿Caíste por tu debilidad? ¿Caíste por tu duda? ¿Caíste por la acechanza del impío? ¿Caíste en una trampa de los malos? ¿Perdiste tus bienes en una crisis? Estamos viviendo una crisis seria y puede ser que estés perdiendo tus bienes. ¿Estás en una crisis? ¿Caíste en un mal negocio y perdiste todo? Levántate, levántate, porque el Señor está hablando de que debemos de levantarnos. Y dice la Escritura, cuando Pedro le preguntó en Mateo capítulo 18, verso 21 al 22, Señor, ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano? 7 veces. Y el Señor le dijo, no, le dijo 70 veces 7. 7 veces. El número 7 no está hablando de un límite. Hasta 7 el Señor te permite. No. Eso no está hablando, es un símbolo. El número 7 nos habla del juramento en la Escritura. Pero también habla del número perfecto, del número completo. Lo que está diciendo es que el justo va a terminar su carrera con victoria. Y que aunque tenga muchas caídas en su vida, va a levantarse siempre. Y eso es lo que el Señor quiere de tu vida. No te quedes caído. Tienes que levantarte. El número 7 nos habla de un número ilimitado, en otras palabras. No nos habla de un continuo levantarnos, del anhelo de permanecer en alto. Fíjense que hay un pasaje que es impresionante en relación a esto. Pero el salmista David en el Salmo 61 dice, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare, llévame, escuchen, llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando mi corazón desmayare, cuando yo estuviere abajo, llévame a la roca que es más alta que yo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, me has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Un pastor cuenta una experiencia que él tuvo con un hombre que llegó a verlo a su oficina. Y este hombre le dijo, yo he fallado muchas veces y estoy avergonzado de regresar al Señor y decirle de nuevo que he fallado y que quiero comenzar otra vez. Entonces el pastor le dijo, usted puede estar avergonzado, pero el Señor no lo está.
Él está listo para comenzar de nuevo con usted. ¡Qué sabio! Ahora, también el hombre le preguntó al pastor: ¿cuántas veces, pastor, usted piensa que yo puedo caer, fallar y regresar? Y el pastor respondió: no lo sé, pero yo estoy superando cientos de veces en mi propia vida. Y aún regreso al Señor. Imagínense qué esperanza le dio este pastor a este hombre que estaba buscando otra vez regresar al Señor. Él nunca va a rechazarnos. Y es más, cuando nosotros somos honestos, vamos también a reconocer que nosotros fallamos. No vamos a culpar a alguien porque cayó y se va a quedar ahí. No, si se levanta, eso es lo que Dios busca, porque Dios no quiere vernos en el suelo. Bien dice el Señor a Jeremías en el capítulo 18, le dice: levántate, Jeremías, y ve con el alfarero, porque allí hablaré a tu corazón. Y así es. ¿Qué es lo que sucede? Cuando él va al alfarero, dice que ve al hombre hacer su obra, pero en esos momentos se le quiebra uno de los vasos que él está trabajando, y él lo vuelve a hacer otra vez. Y él dice, el Señor: ¿acaso no puedo yo hacer lo mismo que hizo ese alfarero, de rehacer ese vaso? Pues yo puedo hacer de nuevo tu vaso, dice el Señor. ¿Qué está diciendo? No te quedes caído, te has quebrado, levántate. No es el propósito de Dios que nos quedemos caídos. Solo los impíos se quedan en el suelo y no aceptan la ayuda del Señor. Por tanto, no importa si hemos fallado o pecado, levantémonos, no nos quedemos postrados, porque en el suelo solo se quedan los impíos. Una oveja nunca está satisfecha cuando está sucia. Un cerdo no le importa estar sucio. Eso es una diferencia enorme. Si eres un empresario y has caído en bancarrota, no te quedes en el suelo. Levántate y continúa trabajando diligente y fielmente al Señor, y para ti y para tu familia. Porque el Señor va a levantarte. Aunque hayas perdido todo, puedes recuperarlo y aún llegar a niveles inimaginables en tu vida si continúas en el camino del justo, que es perseverancia. Por la gracia de Dios podemos levantarnos y perseverar a pesar de los robos y de los ataques, como dice también aquí en Proverbios capítulo número 24. Dice aquí en el verso número 2: porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Ese es el camino del impío. Su corazón piensa en robar. Ahí está meditando hasta en la noche cómo va a ser, y es el justo el que cae en las manos de él. Pero no importa, nosotros vamos a seguir adelante. Son vanos los intentos de los impíos para destruir al justo, como vano fue el trabajo del impío Judas para entregar al maestro. Él nos dio el ejemplo, él se levantó. Y Pedro, uno de los discípulos más preciosos y tal vez uno de los que más fallaron y de los que más reconocían sus debilidades, también se levantó. ¿Vas a quedarte tú postrado? Creo que no. Vamos a levantarnos para la gloria de su nombre. Señor, muchas gracias por darnos este mensaje de ánimo, de perseverancia, de lucha, de diligencia. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos concedas de tu gracia para no quedarnos postrados, que nos concedas de tu gracia, Señor, para no quedarnos desanimados, sino que aunque hayamos fallado, aunque hayamos pecado, tengamos, Señor, en el corazón la actitud correcta. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, para darte a ti la gloria y la honra, y que cada uno de nosotros recibamos el beneficio de estar sobre nuestra roca, sobre la roca que es más alta que nosotros. Llévanos a esa roca que es más alta que nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Guíame, oh gran Jehová, por estéril tierra
cielo al comerte, nada a mí me faltará. Nunca nada a mí me faltará. Guíame, oh gran Jehová, por estéril tierra voy. Yo soy débil, mas tú eres fuerte, con tu mano me sostendrás. Pan del cielo al comerte, nada a mí me faltará. Nunca nada a mí me faltará. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y que este pequeño mensaje haya quedado en sus corazones. Nunca lo olviden, porque el Señor quiere que sigamos adelante, que nos levantemos, no solo 7, 70 veces 7. Amén. La paz del Señor y mucha salud para sus vidas.